Bien, compartimos pantalla. Les decía, vamos a trabajar ahorita procedimientos y funciones. Y vamos, tengo por ahí unos ejemplos, pero nos vamos a ir a la programación de lo que ya hemos estado haciendo para que veamos la diferencia. Bueno, les decía, un procedimiento es un grupo o conjunto de instrucciones que normalmente se definen al inicio del programa. Sin embargo, pueden ser definidos donde sea. Pero el procedimiento tiene que ser llamado por el programa principal. Si el procedimiento existe en el programa, pero no se llama o no se invoca, entonces no es como si no existiera, ¿sí? Normalmente este tipo de programación se llama programación estructurada. Es una programación un poquito más organizada, a diferencia de la programación secuencial, que es la que hemos estado trabajando, en donde ahora vamos a hacer pequeños grupos de programas y los vamos a llamar conforme a la necesidad del programa. Esto nos permite optimizar muy bien los códigos para que sean llamadas las veces que sean. Cuando el procedimiento regresa un valor, se dice que es una función. Cuando el procedimiento no regresa un valor, es un verdadero procedimiento. Pero los dos se definen con la palabra def, ¿sí? Nosotros vamos a usar la palabra reservada def para crear el procedimiento o crear la función y entonces lo vamos a estar llamando las veces que veamos. Bien, tengo ahí un ejemplo con el binomio de Newton. No sé si lo recuerden, el famoso binomio A más B a la N, que normalmente cuando desarrollamos el binomio utiliza una combinación o un coeficiente binomial calculado con la expresión NCR, que está dada por n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Ahí, como ustedes pueden observar, el factorial de un número, pues se puede llamar tres veces. Entonces, conviene crear un procedimiento para el factorial. Bueno, ahí está un ejemplo. Sí me gustaría que ustedes después lo crearan y corrieran este programita para que vean qué es lo que va realizando. Ahorita yo me quiero meter a la programación con procedimientos, pero de lo que hemos hecho o un problema propuesto que entendamos todos basado en mecánica de suelos para que vayamos entendiendo cómo lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vámonos, voy a dejar esto del procedimiento. Sí, les hago la invitación a que lo lean para que vean ustedes cómo se estructura con procedimientos. Bueno, vamos a trabajar con nuestro Python. Estoy echando a andar el shell y voy a crear un archivo nuevo. Un new file. ¿Vale? Bueno, vamos a crear un programa. Déjenme cerrar esto. Vamos a crear un programa para lo que hicimos en la última clase, que fue lo de volumetrías y gravimetrías, ¿sí? De hecho, si ustedes observan, tenemos prácticamente ya todo el código. Entonces, si yo abro el programa, aquí está el programa y aquí voy a crear un nuevo archivo, aquí está, para que tenga yo la ventana del nuevo código que voy a hacer. Entonces, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. A ver si me van captando la idea para que vayamos trabajando por procedimientos. Entonces, le vamos a llamar así programa para calcular volumetrías y gravimetrías por procedimientos. Procedimientos. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como programación estructurada. Bueno, entonces, en la parte principal del programa voy a establecer las librerías. Entonces, aquí voy a establecer la librería EasyWi y la librería Mat. Que por cierto, la librería Mat prácticamente ni la hemos usado en este programa. Bueno, y ahora voy a crear procedimientos para, primero, la humedad. Y entonces el procedimiento se crea de esta manera. Fíjense, prácticamente, le voy a meter un enter. Prácticamente después de la parte donde está el programa con las llamadas o las importaciones de librerías, empezamos a crear un procedimiento
con un nombre que le vamos a llamar humedad. Y en este caso, el procedimiento va a estar vacío en términos de valores, no va a necesitar todavía algún parámetro, porque lo vamos a utilizar para que me regrese nada más el resultado de la humedad, ¿sí? Pero me va a pedir los datos. Entonces, aquí, para no estar escribiendo el código, voy a hacer esto, voy a darle un Enter y voy a copiar la información que tengo aquí, donde se calcula toda la humedad. Entonces lo pego, nada más con la observación que todo debe de tener una sangría, ¿sí? Porque la sangría, estos 2 puntos después de, significa que debe de estar todo sangrado para que tenga validez dentro del procedimiento. Entonces le estoy metiendo sangrías en esta parte. Y esto lo que va a regresar, aquí usamos una palabra reservada que es return, vamos a regresar nada más la omega, que es la humedad. Y entonces hemos creado un procedimiento donde vamos a leer un vector de datos para que podamos calcular ya sea de manera rápida la humedad o nada más la humedad que nosotros queramos calcular, ¿sí? Fíjense, es lo mismo que hicimos, lo copiamos y lo pegamos, pero quedó con sangría dentro del procedimiento humedad. Es importante que quede la sangría de esa manera. Todo debe de estar con su sangría para que quede bien establecido. Bueno, entonces ya tengo el primer procedimiento. El segundo procedimiento es densidad de sólidos, ¿sí? Entonces, definimos densidad de sólidos. Vamos a ponerle nada más den sólido. Y en este caso, la densidad de sólidos no necesita también parámetros externos. Entonces, lo creamos así. Y de una manera parecida, vuelvo a copiar toda la densidad de sólidos hasta llegar al cálculo de GS. Entonces, copio. Y todo le tengo que dar sangría. Me pongo dentro de texto y le doy un tab. Y lo mismo en las líneas que yo acabo de copiar, les tengo que dar una sangría, ¿sí? Para que quede todo bien ordenado conforme a la estructura de mi programa. Y entonces, como ya calculamos, como ya calculamos GS, eso es lo que vamos a regresar. Entonces le ponemos return GS, ¿sí? Y entonces ya está el procedimiento elaborado. Fíjense, estoy copiando y pegando para no volver a escribir todo, porque ya lo habíamos hecho. Bueno, ahora vamos con el siguiente procedimiento. Le voy a dejar un espacio. El procedimiento debe de calcular volumetrías y gravimetrías. Vamos a llamarle así, vol y grav. Y también ese procedimiento está vacío, porque no necesita alguna entrada adicional. Y ahorita vamos a ver si en algún momento un parámetro se necesita, entonces lo llamamos. ¿Vale? Y otra vez voy a copiar, como ya existe el programa, voy a copiar todo esto hasta mis volúmenes que tengo acá. Entonces aquí pego, abajo, y nuevamente le voy metiendo sangrías a todas las líneas. Pueden ustedes colocar al centro y le meten un tab. La tecla tab es la que está metiendo las sangrías. Y de aquí yo voy a definir qué variables voy a regresar, porque como voy a usar lo siguiente que son las relaciones volumétricas, a lo mejor ahí ya necesito, por ejemplo, el volumen. A ver, vamos a ver, es que son varias variables las que yo voy a necesitar. Por ejemplo, veo que necesito el ρ, W y ρ S. ρ W realmente lo necesito. Ok, entonces aquí, donde está el return GS, ahí le voy a poner ρW, porque ese ρW lo uso más abajo, en el procedimiento densidad de sólidos. Ahora, en el procedimiento volumetrías y gravimetrías, aquí voy a regresar la variable B de volumen. Déjenme ver qué otra necesito. Pues prácticamente esa, porque todas las demás son calculadas. Ok, nada más retorno el volumen B. Y finalmente vamos a crear el procedimiento. Bueno, todavía faltan 2 procedimientos para el cálculo de las relaciones volumétricas que están aquí.
Entonces, este le vamos a llamar relaciones volumétricas, RelVol. Y acá sí necesito algunas variables de entrada. Por ejemplo, necesito la humedad, que es omega, ¿sí? También necesito el WSA, que es el peso del suelo en aire. A ver, déjeme ver, es que está, sí. Entonces, este WSA se calcula en el anterior, aquí. Entonces, aquí lo tengo que regresar. Ahorita les explico por qué esa lógica, ¿eh? Luego, necesito, a ver, que van a ser varias aquí. Rho omega, ya lo tengo, entonces también lo necesito meter acá. Vamos a ver qué otro necesito. Pues creo que nada más. Bien, hasta ahí. Si me falta alguna variable, ahorita me voy a dar cuenta. Y entonces aquí, todo lo que dice relaciones volumétricas se va a calcular. Y lo pego. Y entonces les doy sangría a todas las líneas. ¿Sí? Estas son las variables que me van a permitir calcular las relaciones volumétricas, las últimas 5. Entonces, lo que yo voy a regresar va a ser a... Creo que... bueno, ahorita lo veo en la salida. Voy a regresar. Nada más voy a regresar a E, N, S, teta y nu. ¿Sí? Esas son las que voy a regresar en el procedimiento. Y el procedimiento finalmente de salida, que es este que está aquí, lo voy a copiar, lo vamos a crear ya como el procedimiento de resultados. Entonces, resultados. Y ese procedimiento de resultados necesita varios parámetros, ahorita les digo cuáles van a ser. Entonces, ya le voy a dar la salida así. Entonces, aquí ya está sangrado, aquí le pongo sangría, 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 sangría. Este también lleva su sangría. Este también y este también. Y ahí está el procedimiento de resultados, pero necesitamos, como yo quiero ver el resultado de omega, entonces deben entrar omega, GS, gamma, gamma D, E, N, S, teta y nu. ¿Sí? Van a entrar como resultados para que se puedan cargar en el vector valores. Y ya me muestra el resultado. Bueno, prácticamente ahí está ya el programa hecho con procedimientos. Aquí le voy a meter un enter para que se observe muy bien el procedimiento y lo mismo acá. Ahí ya tengo el programa con procedimientos. Lo voy a grabar, ¿sí? Lo voy a grabar en donde estoy grabando. Le voy a llamar vol graph procedimientos, prosc y interfaz GUI. Y lo guardo. Y ahora, fíjense, lo voy a correr. Y el programa ya corrió, pero no hizo nada. ¿Sí se observa? No me pidió nada. O sea, el programa ya corrió. No, es más, ni siquiera me marcó un error. ¿Por qué? Porque yo lo que les dije, el procedimiento existe hasta que se invoca. Entonces, aquí va a empezar el programa principal en esta parte. Entonces, aquí vamos a poner un comentario que diga programa principal. El que va a invocar a los procedimientos. Por acá, déjenme ver. Por acá tengo yo algún errorcito. Porque, ahí está, a ver. Ahí está, creo que ahí está. No, hay un error porque ahí me está haciendo una sangría. Déjeme ver dónde está el error, no lo encuentro. A ver, déjeme correr. Voy a poner aquí, en el programa principal debe de estar omega, que es la humedad, y es calculada con humedad, así. Y ahora miren, nada más con eso, voy a correr el programa a ver si me marca error. Ahí está. Vean, ahí ya me está pidiendo los datos de la humedad. Le doy OK y ya hasta ahí termina el programa, ¿sí?
pero ya me está pidiendo la humedad porque la humedad está invocada, está conectada al procedimiento humedad y se está invocando en este momento, ¿sí? Entonces, no sé si se observó el efecto. Hace un rato no hacía nada. Ahora voy a calcular densidad de sólidos. Ahora, me fijo en el return. Aquí en el return yo me doy cuenta que necesito a GS y a row. Entonces aquí le pongo GS, row, así, igual a, ¿cómo se llama el procedimiento? Densidad de sólidos, dense solid. Así, dense solid. Y también está vacío. Y entonces vean, cuando yo lo corro y lo grabo, primero me pide la humedad y le doy OK. Y luego ya me pide los datos de GS y le doy OK. Pero todavía no veo resultados porque todavía no los estoy llevando al procedimiento resultados, ¿sí? Ahora, el siguiente procedimiento que es el volumetrías y gravimetrías va a regresar a B y WSA, ¿sí? Entonces, estos dos parámetros tienen que ser invocados abajo. B, WSA. Igual, y el parámetro se llama relaciones volumétricas, pero aquí se invoca a través de omega, WSA. Ah, espérenme, aquí hay un error, espérenme. No, estoy mal. Es el de arriba, es el de volumetrías y gravimetrías. Es vol y graf, así. Y entonces necesito. Ay, a ver. Ah, este no necesito nada, está vacío, perdón, no. Este está vacío, no necesita este, me estaba yo confundiendo. Así. A ver, vamos corriéndolo y vamos viendo si va funcionando. Entonces, primer procedimiento, segundo procedimiento, tercer procedimiento. ¿Sí? Hasta ahí. Seguimos acá. Ahora, vamos con el procedimiento relaciones volumétricas. Y aquí yo necesito que E, N, S, teta, en ese orden así como lo estoy dando, NU, sea igual a las relaciones volumétricas donde se requieren a omega, WSA y rho esto, ¿sí? Y lo corremos. A lo mejor aquí me puede empezar a presentar un posible error porque una variable no está llamada. Entonces, ok, humedad, GS, ok, volumetrías, y hasta ahí el programa va funcionando bien porque no me marcó error. ¿Sale? Bueno, y ya para los resultados, aquí en el resultado necesito mandar para afuera en relaciones volumétricas dos variables que están contempladas aquí, que son gamma y gamma D. Aquí. Y entonces aquí las tengo que llamar gamma, gamma D. Y estas, ya para el último procedimiento, que es resultados, el procedimiento de resultados ya no regresa nada, no es función, pero sí necesita que se le metan todos estos elementos que aparecen aquí. Entonces yo los vuelvo a repetir. Los repito acá, en ese mismo orden, y entonces ya me va a dar resultados. Ahora corremos el programa y grabamos. Entonces, me pide la humedad, ok. Me pide datos de densidad de sólidos, ok. Me pide datos de volumetrías, ok, ahí hay un error. Dice, la variable texto no está definida, ¿sí? Entonces, aquí creo que la variable texto no la copié en el programa anterior. Ajá, sí, tiene razón. La variable texto que está aquí, no la copié. Entonces, esta variable la tengo que copiar. Entonces, control C, y la tengo que copiar dentro de los resultados, aquí. Y acuérdense que tengo que darle sangría. A todas las líneas estas les tengo que dar sangría para que queden dentro del procedimiento. Muy bien. Probamos el programa otra vez. Nuevamente pide datos para humedad, correcto. Datos para GS, correcto. Datos para volumetrías y gravimetrías, correcto. Y finalmente los resultados son mostrados ya con la corrida del programa. Y listo. Ya está el programa
completamente hecho con procedimientos. Entonces, este programa ya lo voy a cerrar y ahora tengo el programa, pero basado en procedimientos, ¿sí? Y entonces hay que empezar a entender cómo está la estructura para que tenga significado a lo que acabamos de modificar. Entonces, explico. Primero, todos los procedimientos van a estar antes del programa principal. El programa principal está aquí. Por eso le puse este comentario. Todos los procedimientos, aunque pueden estar en cualquier posición, ¿eh? Todos los procedimientos se piensan con la idea, y ahorita lo vamos a hacer en el siguiente programa, con la idea de saber cuáles son los datos que yo necesito de entrada, cuáles son los datos que hay que procesar y cuáles son los datos de salida. Así que un programa, el más básico, basado en procedimientos, debe de tener 3 procedimientos. Procedimiento entrada, procedimiento proceso, procedimiento resultados. ¿Sí? Porque esa es la estructura elemental de un programa. Entonces, en este caso, las entradas se están dando por concepto, es decir, humedad me pide datos, densidad de sólidos me pide datos, volumetrías y gravimetrías me pide datos. Para los cálculos me estoy apoyando en relaciones volumétricas y una vez calculado todo, se lo mando al procedimiento resultados, donde ya muestro los resultados del programa. ¿Sí? Otra cosa importante, todos los elementos dentro del procedimiento están con sangría, ¿sí? A fuerza, la sangría es obligatoria. No pueden poner una variable o algo dentro del procedimiento que no tenga sangría. Tiene que ser, de hecho, cuando ustedes le dan enter, automáticamente les mete la sangría. Si no, como nosotros ahorita copiamos y pegamos, le fuimos metiendo la sangría. Bien, una vez que el procedimiento está definido, hay que llamarlo en el programa principal. Normalmente yo manejo una estructura donde las variables que uso en el procedimiento también las utilizo en el programa principal. No es forzosamente así. Las variables del procedimiento pueden ser propias y las variables del programa pueden ser diferentes, pero se maneja de esa manera porque a mí me ha funcionado un poquito más, de manera más organizada lo que estoy haciendo. Entonces, en el procedimiento, las variables que yo voy a transportar, se las voy a llamar en el programa principal. Por ejemplo, en humedad, vean, cuando yo hice el procedimiento humedad, todo lo que hace el procedimiento es regresar un solo número que es omega. Por eso dice return omega. Todo lo demás se perdió en el procedimiento. O sea, sí me sirvió para calcular, pero no, como no lo estoy regresando, los valores de esas variables no existen. Ahorita se los voy a enseñar con el otro programa y con este. Entonces, cuando el programa solamente me regresa omega, ese valor de omega ya lo puedo usar en cualquier parte del programa principal. ¿Sí? Y se llama igualito. Sin embargo, yo pude, fíjense, le voy a hacer el cambio para que lo vean. Yo lo pude llamar, por ejemplo, a este omega, lo pude haber llamado nada más W minúscula. Cuando yo lo necesite, le pongo W minúscula. Y vean, el programa va a funcionar igualito. Obviamente aquí, donde dice omega, también tendría que ser W minúscula. Entonces, yo lo corro, ¿sí? Ahí está el cálculo de la humedad, densidad, volumetrías y ya me dio el resultado. ¿Sale? Pero vean en lo siguiente, la variable W sí existe y tiene un valor, pero la variable omega no. ¿Sí? La variable omega se perdió en el programa, aunque sí existe en el procedimiento. Ahí está. Ahí está, miren, vean, ahí está la variable omega, ahí está, pero se perdió en el procedimiento porque yo no la utilicé otra variable que era W. No sé si se observó ese caso. Entonces, para no estar metiendo tantas variables, yo recomiendo que la variable que usaron en el procedimiento la regresen y en el programa principal. Lo estoy regresando aquí para que ustedes lo aprecien y volvamos a estructurar con la regla que estamos manejando. Y también otra cosa interesante, y esto es muy particular de este lenguaje, ningún otro lenguaje lo maneja más que este lenguaje Python, es el empaquetamiento. Las variables cuando se organizan, por ejemplo, la variable gs, row igual a densidad de sólidos,
se dice que estamos empaquetando dos variables, GS y Rho. Y como la variable, perdón, el procedimiento densidad de sólidos, que es este procedimiento regresa dos variables, entonces Python sabe que la primera variable regresada corresponde a la variable GS y la segunda variable regresada corresponde a la variable Rho. Pero si yo respeto el orden, vean lo que va a pasar, fíjense por favor, vean lo que pasa si yo cambio el orden. Entonces, primero pongo Rho y luego pongo GS. Ahí me equivoqué a la hora de armar mi programa. El programa puede correr sin ningún problema, pero lo que va a calcular va a estar erróneo. Vean. A ver ahí. No, pues creo que me está dando lo mismo, ¿no? Ah, ok, sí, tiene razón el programa. Está saliendo, no, veo que hay un problema aquí en el contenido volumétrico, ¿sí? Y en el grado de saturación. Ahí está el error. No, parecía que estaba bien, pero no, sí está mal. La densidad de sólidos también está mal. ¿Sí se observó? ¿Por qué? Pues porque invertí las variables. Entonces, para que no se confundan, el mismo orden de variables que ustedes meten en el procedimiento son las mismas variables que se tienen que invocar. Es decir, aquí yo debo de respetar primero GS y luego Rho porque las estoy empaquetando. ¿Sí? Aquí está primero GS y luego Rho. Y aquí las tengo que llamar en el mismo orden. O las que puse hace un rato en la de relaciones volumétricas. Relaciones volumétricas pide E, N, S, teta, nu, gamma, gamma, D. En ese orden las pido. E, N, S, teta, nu, gamma, gamma, D. Para que se empaqueten y entonces como resultado las va poniendo una a una. No sé si eso lo entendieron. Es que díganme sí o no. A ver, voy a hacer aquí una pausa. Bien, comparto pantalla. Bien, aquí tengo yo el modelo de MATCAD para calcular el CBR. Ahí dice modelo para calcular el valor de soporte California. Y aquí hay unos datos de entrada, aquí hay una información que es prácticamente fija, y lo que vamos a hacer es calcular la carga contra la penetración para que se haga un gráfico y de ese gráfico se saquen estos valores y nos diga cuánto vale el CBR, que en este caso es del 71.147%. Los que lo platicamos hoy en pavimentos, ¿el problema lo entienden? Inge. Ahora, los de mecánica de suelos, puede ser que ustedes no lo comprendan del todo. Bueno, ahí les voy a explicar cómo está estructurada el modelo. En pavimentos hay un ensayo que nos trata de encontrar la resistencia de una capa de suelo, en este caso, por ejemplo, la base hidráulica. Entonces, se lleva el material en un molde, se compacta con un número de golpes, un número de capas, y una vez que ya está compactado y el material bien enrasado en el molde, se lleva a una prensa y se le hace una penetración con un pistón. El pistón tiene un diámetro y se busca que llegue la penetración hasta 12.7 milímetros. Mientras se va haciendo la penetración, se toma el tiempo y se toma el registro de la carga en el micrómetro del equipo. Una vez que ya están los registros de carga, se conoce la constante de carga y se calcula entonces la carga aplicada. Y el CBR, que es el parámetro que queremos, es el menor de dos relaciones. La carga para una penetración de 254, por ejemplo, 967 kilos, contra una carga estándar que vale 1360 kilos. O la carga para una penetración de 5.08 milímetros, es decir, 1869, entre el estándar que es 2040. El menor de ellos me da el valor CBR. Entonces, aquí lo vemos. El menor de la carga número posición 4, el vector, entre 1360 o la carga posición 6 entre 2040, el menor de ellos es el valor CBR, ¿sí? Esa es la manera en cómo se hace la interpretación inmediata del CBR. No sé si con esa explicación
los de mecánica de suelos me entendieron. Es un ensayo que vamos a hacer en pavimentos, pero que no tiene mucha complicación. A ver, de pavimentos, los jóvenes de mecánica de suelos, ¿me entendieron, sí o no? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿entienden la información que está ahí en el modelo de MATCAD? Dice datos de entrada, constante del anillo de carga y una variable. Constante del micrómetro de deformación y una variable. Velocidad de ensayo, tanto. Variable de rango para llevar el control de los vectores. El vector tiempo, vector penetración y el vector registro de carga. Después, una variable carga késima que multiplica a lambda k por k carga. Y eso me va a dar el vector carga késimo. Y una penetración késima que es igual a la velocidad de ensayo por el tiempo. Y esa velocidad de ensayo por el tiempo me da la penetración, que de hecho también ya está cargado en un vector. Entonces, la gráfica carga-penetración o penetración contra carga es la curva que aparece por acá, ¿sí? Vamos a ver, el día de hoy hicimos 2 prácticas ahí con los alumnos. A ver, Yaredi y Sherlyn me dicen que sí. O sea, sí se entiende. Bueno, vamos a programarlo. Entonces, nuevo archivo. Ya voy a cerrar ya no lo necesito. Aunque yo pueda utilizar algunas partes del código del otro, ahorita lo voy a arrancar de cero. Voy a empezar a programarlo, pero lo voy a programar con procedimientos. Primera parte. Voy a meterle un comentario para saber qué hace el programa. Este es un programa para calcular el CBR. CBR significa California Bearing, soporte, radio, relación soporte California. Eso es lo que significa, ¿eh? Bueno, ya está. Mis procedimientos, perdón, mis bibliotecas que yo necesito. La EasyWi, porque la vamos a trabajar. Y ahora voy a necesitar una nueva librería para poder graficar, que es la Matplotlib. Entonces, voy a importar de matplotlib.pplot a una gráfica. Este pplot es un gráfico especial que lo voy a llamar pi, así nada más. Déjeme correr tantito este programa para ver si tengo la librería instalada, porque la tengo en la versión 3.9. Bueno, le vamos a llamar CBR-WI, así. Bueno, ahí el programa ya corrió y no me marcó ningún error. Quiere decir que sí existe la biblioteca matplotlib. Entonces, sí la tengo yo instalada. Si ustedes no la tienen instalada, la tienen que instalar desde la línea de comandos con pip install matplotlib. Nada más. El pplot no se le pone. Bueno, entonces eso es lo que voy a realizar. Voy a crear mi primer procedimiento que se llama entrada. Y no va a tener ningún argumento. ¿Sale? Y en esta entrada, la constante de carga la voy a leer, aunque yo ya sé que la constante de carga prácticamente es un valor constante, puede llegar a cambiar si paso de una máquina a otra. Entonces, me conviene trabajarla como si fuera una variable. Entonces, la voy a manejar con un... A ver, pregunto, ¿quieren que agrupemos todos los valores de entrada en un mult enter box para que todos los valores se metan o quieren uno a uno que los vayamos capturando? ¿Qué Todos sugieren? ojalá, ¿no? ¿Perdón? Todos en el En un solo, en un mult multi- enter box. Perfecto. Entonces, vamos a poner nuestro texto. Un vector que va a decir constante del anillo de carga. Coma y un enter. Luego, la constante del micrómetro de deformación, lo voy a poner, pero realmente no la uso. Constante del micrómetro de deformación. Pero también es un dato que debo de contemplar. Y esta constante sí está en unidades.
puede estar en milímetros o puede estar en otras unidades. Coma, enter. Luego, la velocidad de la máquina de ensayo. Esta sí es importante. Velocidad del ensayo. Este debe de estar en milímetros por minuto. Coma. Y nada más, creo que hasta ahí van a ser los primeros datos que me va a dar. Hasta ahí lo voy a dejar. Porque el siguiente me va a leer los registros de carga. Entonces, hasta ahí. Y le voy a poner unos datos para no estar buscando datos. Vamos a poner 21 punto. Aquí la constante del anillo de carga le voy a poner en unidades, kilogramo fuerza. 0.01 y 1.27. Esto va a ser mi vector de datos para que yo pueda pueda yo llamar el mul enter box. Entonces, mul enter box necesita, siempre se me olvida, necesita un mensaje que diga introduzca los siguientes datos. Luego va, me parece, un título que diga entrada de datos iniciales. Y luego va la variable texto. Y luego va la variable values. En este caso siempre debe llevar values igual a datos. Y cerramos esto. Y de aquí yo necesito rescatar las variables K carga, B ensayo, prácticamente esas dos, para que las pueda yo utilizar posteriormente. Entonces aquí K carga es igual a eval datos, perdón, eval entrada 0, porque es donde está la constante del anillo de carga. Y el de velocidad del ensayo. Bueno, también puedo poner la constante de deformación. Vamos a ponerlo. Eval entrada 1. Y la velocidad de ensayo. 20, que es igual a eval entrada 2. Y voy a regresar, en este procedimiento, voy a regresar las variables que yo necesito, que son la constante de carga y la velocidad de ensayo, nada más. La constante de deformación no la necesito, ¿eh? Honestamente no la necesito. Pero quiero que aparezca en la corrida. Bueno, ya está el primer procedimiento. El siguiente procedimiento me tiene que hacer la lectura de la variable registro de carga, ¿sí? Para en este caso lo vamos a hacer nada más para los tiempos. Entonces, vamos a crear así, definimos un procedimiento donde vamos a leer, vamos a llamarle así, leer tiempo carga. Y como quiero calcular en este procedimiento, quiero calcular la carga y la penetración, necesito de entrada la K de la carga y la velocidad del ensayo. Así. O sea, este procedimiento necesita esos dos valores alimentados para que los pueda usar dentro del procedimiento y calcular la carga y la penetración, ¿sí? Y entonces aquí voy a crear un vector tiempo que va a estar dada por 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.6, perdón, 6.0,
8.0 y 10.00. Ese es el vector tiempo que le puse la letra T, que me va a servir para que me muestre cuáles van a ser los registros de carga que yo voy a generar. Y eso va a aparecer, aquí viene lo interesante, eso va a aparecer para la lectura de los registros de carga. Ahora, como aquí la lectura siempre van a ser estos 9 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 elementos, siempre van a ser esos 9 elementos. Yo lo puedo hacer, a ver, aquí está interesante, lo vamos a hacer para que se muestre en el vector, en el procedimiento. Así. A ver, aquí le tengo que pensar un poquito. Voy a hacer esto. Texto es igual y va a tener comillas vacías. Quiero que el texto tenga enlazado el tiempo, ¿sí? Para que quede almacenado en un vector. Déjeme ver. Entonces, bueno, perdón, la variable texto no, la voy a hacer. Como es un vector, tiene que estar vacío. Y ahora sí, vamos a hacer esto. Para I, en T, 2 puntos. Como la variable T ya tiene los elementos del vector, entonces la I se va a estar moviendo en el vector. Y vamos a decirle así, a la variable texto le voy a añadir a ver, el string de I, así, del redondeo, del round de I, coma, 2 posiciones, más la variable minuto, así. Y aquí cierro el append para que este texto se cree en un vector. Ahora, si quiero que también aparezca, a ver, esto es lo que me haría un poquitito, no complicado, pero si quiero que aparezca, bueno, nada más ahorita nos vamos con el tiempo, ya después pensaré si quiero que también aparezca la penetración, ¿sí? Aunque la penetración realmente va a ser calculada para posteriormente. Ahorita quiero que nada más aparezca el tiempo. Y entonces vamos a manejar otra vez una variable una variable que diga entrada igual a eg.mult enterbox. Aquí le voy a poner así, ingrese las cargas, 2 puntos, bueno, ingrese el registro del micrómetro de carga. Ahí está, coma. Luego viene el título que es entrada de cargas. Y luego es la variable texto y no va a llevar valores, así, va a estar vacío. Y ahora aquí, una vez que ya esté la variable entrada, que es un vector, tenemos que convertirlo a valores numéricos de esta manera. Y va a ser, ahí entra la variable lambda. Entonces, pero déjame lambda. No, lambda no la puedo usar porque es una variable reservada. Entonces, en vez de lambda, vamos a usar otra letra. Denme otra letra griega. Alfa. Ya. Y va a ser, perdón, disculpe que yo lo piense rápido, ¿no?
Y entonces así lo vamos a hacer. Para ahí en entrada, 2 puntos. Y aquí lo que vamos a hacer es alfa, se le va a añadir la evaluación de I. Así. O sea, lo que estamos haciendo nada más es convirtiéndolo en número en el vector alfa. Y ese vector alfa ya me va a permitir, ahora sí, me va a permitir encontrar el vector carga. Entonces, carga va a ser igual a append. Aquí necesito el vector carga. También vacío. Va a ser igual al vector alfa de I multiplicado por la constante K carga. Y ahí se crea el vector carga. Y el vector penetración, penet le vamos a poner, que también debe estar vacío, se va a generar así, penet, se va a generar con un append, con el vector tiempo por la velocidad de ensayo. La velocidad, el tiempo sí lo tenemos, entonces sería T de I por la velocidad de ensayo, que le ponemos Benz. Y así tengo generados los dos vectores. Y entonces ya regreso el vector, los dos vectores que necesito, que son carga y penetración. Carga y penetración. Bueno, ahora, denme oportunidad de probar si esto va funcionando bien. Entonces, empiezo a crear el programa principal. Acuérdense, aquí le voy a poner mi comentario. Programa principal inicia aquí. ¿Vale? Entonces, en K carga y en la velocidad del ensayo van a ser los resultados de la entrada. Y luego, los dos vectores, carga y penetración, van a ser obtenidos con la lectura del tiempo y carga. ¿De quién? ¿De qué carga? Coma, Benz. Ahora, vamos a ver si esto nos está funcionando. Entonces, vamos a grabar esto y lo corremos. Ya me pide los datos iniciales. Dice, constante del anillo de carga, aquí está. Micrómetro de deformación, aquí está. Velocidad de ensayo, aquí está. Y le doy OK. Y ya me aparece la entrada de cargas, donde me dice, ingrese el registro del micrómetro de carga. O sea, lo que yo tengo que hacer aquí es poner 0, según mi problema, 10, 22, 33, 44, 64, 85, 123, 158 y 194. Fíjense, ya me aparecieron ahí los minutos, ¿sí? Y los minutos para que yo ingrese el registro de carga. Y le doy OK. Aquí aparece un error. Dice, los índices de lista no pueden ser enteros o slides, ni tampoco cadenas. Ok, ahorita vamos a checar esto. Tengo error en carga.append. Alfa de I por K carga. A ver, déjeme ver por qué alfa de I me lo está manejando como... ¿Cómo? Ah, sí, tiene razón. Sí, parece que no voy a poder hacer ese cambio. Déjame ver cómo le corrijo. Ok. Sí me pidió el vector, pero ahorita, a ver, nada más déjeme, para saber, déjeme cancelar aquí con 3 comillas
quiero cancelar hasta acá. Y quiero, nada más quiero saber que me regrese el vector entrada. Quiero saber qué está pasando con el vector entrada. Y entonces aquí le voy a pedir que me calcule entrada. ¿Sale? Entonces voy a correr otra vez. Esperaba una sangría, perdón. Sí, tienes razón, porque aquí desactivé esto. Esto lo voy a correr tantito. Y lo correría yo para acá. Y listo. A ver, permítame, corro. Bien, me pide la constante, ok, eso está bien. Y aquí tengo estos datos. Entonces quiero ver si estos datos se almacenan como yo estoy pensando. Si no, quiere decir que tengo ahí un problema. ¿Y cómo lo voy a corregir? Ahorita pienso. Ahí está. Ahorita ya no me marcó nada, pero le estoy pidiendo entrada y entrada está almacenado en el vector texto. ¿Sí? En un vector que es vector de textos. Entonces, sí, sí lo puedo yo convertir a número. Bueno, entonces, posiblemente como lo estoy manejando aquí, bueno, ya lo voy a quitar de acá. Ya creo que ya encontré dónde está el error. Entonces, aquí déjenme quitar esto y esto. Ahí está. Entonces, aquí. Como le estoy haciendo en entrada es texto y lo estoy evaluando, entonces vamos a tener que hacer esto. Para I, que está en el rango, vamos a tener que crear esta función de 0 a la longitud de entrada. Esto es una función para poder controlar mejor los elementos del vector. Y alfa se convierte en la evaluación de cada I y se añade al vector alfa. Y la carga, cada alfa de I se multiplica por la carga. Ahí es donde creo que me está dando el error. Y la T de I, pero vamos a ver si ya está. En caso de que por alguna razón esto no me funcionara, bueno, entonces no hay problema. Lo podemos hacer, perdón, lo podemos hacer con un circuito for acá. Para I en el rango de 0, a la longitud de alfa. Eso ya lo podemos hacer así. Y entonces la carga ya la puede calcular y el tiempo ya lo tengo aquí. Y debe de hacerme esto. Entonces, la variable entrada ya la revisé, ya vi que no tengo problemas. Entonces, debo de regresar aquí, debo de regresar la carga y la penetración. Y aquí, quiero pensar. Ahí está, vamos a ver. Corremos el programa. Ok. Me da los vectores. Tengo que darle estos valores. Espero que ya. Y me sigue apareciendo el error en alfa. Dice, el argumento 1 no puede ser una cadena bytes o code object. Entonces, el alfa, a ver, creo que estoy haciéndolo equivocadamente porque debe de ser aquí, en este debe de ser entrada de I. Así. O sea, tengo que llamar elemento por elemento del vector para que se convierta. Por eso es que me está dando. A ver, vamos, última opción. Vamos a hacer esto. Ok. 0, 10, 22, 33, 44, 64, 85, 123, 158 y 194. Y ahí ya no me dio error. Y ahora le voy a decir, a ver, ¿cómo quedó el vector carga? Ahí está el vector carga calculado. Y si se dan cuenta, coincide con los valores que tenemos acá. ¿Sí?
desde 219.91 hasta 4.266.254. Y el vector penetración, también tiene los valores almacenados, 0.635 hasta 12.7. Obviamente los vectores ya están generados, nada más ahora los vamos a utilizar para hacer el gráfico y para calcular el CBR, ¿sí? Entonces, ya lo más complicado ya lo hicimos. Ahora lo que sigue, sí, lo que sigue es calcular el procedimiento para el gráfico. Entonces, def gráfica. Y en este caso requiere de dos elementos que son X y Y. Y aquí lo que se hace es poner pi.plot y vamos a graficar a X contra Y. Así nada más de rápido. Así para rápido. Y aquí vamos a poner un pi.show. Listo. Ese es todo lo que hace el procedimiento. Y aquí para graficar, pues yo nomás le pongo gráfica. ¿De quién? De la carga. ¿Quién es X? Penetración, ¿no? Penetración. ¿Y quién es X? La carga. Y así. Entonces yo le digo, grafícame esto. Vamos a correr. Vamos a ver si nos funciona. Listo. Capturamos los datos. Son 0, 10, 22, 33, 44, 64, 85, 123, 158, 194. Y le damos OK. Y ahí está la gráfica. Ya apareció la gráfica, carga contra penetración. ¿Sale? Y terminamos. Y ya finalmente quiero que me calcula el CBR. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el CBR? Bueno, aquí lo vamos a hacer un procedimiento CBR. ¿Qué necesita CBR? Dos variables, la penetración y la carga, que son los vectores que ya conocemos. Entonces, el CBR es igual al menor, ¿sí? ¿De quién? De la carga. Fíjense, la penetración ni siquiera la necesito, nada más necesito la pura carga. Sí, la quito. La carga en la posición 0, 1, 2, 3, 4. En la posición 4 contra 1360, coma. Y la carga en la posición 6 contra 2040. ¿Vale? Y eso, ahí me faltó cerrar un paréntesis. Y eso prácticamente ya me va a mostrar el resultado del CBR. Entonces ya lo meto en un message box. El CBR es más string CBR round CBR, 3. Aquí me faltó por 100, porque es así, más en porcentaje. Y listo. Y eso es todo lo que hace el procedimiento. Y entonces, como ese procedimiento es un resultado, ya le puedo decir, a ver, ¿por qué aquí me sigue haciendo eso? No entiendo por qué. Entonces, ya le puedo decir CBR de la carga. Y ya lo va a mostrar. Corremos. Hay una sintaxis inválida aquí. Hay un error aquí, pero no lo veo. Aquí, message box aquí. Message box aquí. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí, corremos. Ok. Doy los datos. 0, 10, 22, 33, 44,
64, 85. Estoy poniendo estos para comparar 150 y 194. Y ya veo, la siguiente parte es el gráfico. Todavía le vamos a dar un poquito de formato al gráfico. Ya quedó. Y ya me dice, el CBR vale 71.147%. Y eso es cierto. Aquí está. Y ya me hizo mi programa esto. Bueno, a ver. Aquí en el plot le vamos a poner, a ver si me acuerdo, así y creo que así. A ver, si así, para que cuando lo grafique aparezca un puntito. Déjame ver si funciona así. No me acuerdo, ¿eh? Es que ahí tendríamos que ver ya valores. Bueno, voy a, ya nada más para correr, lo último sería 10, 22, 33, 44, 64, 85, 3, 180, 58 y 194. Ahí está. Y vean, ya apareció punteado y un asterisco o un puntito para que veamos cómo se comportó el gráfico. ¿Sale? Y entonces ya al gráfico le podemos dar formato y ya tenemos el CBR calculado. Y entonces ya tenemos nuestro programa basado en procedimientos. Permítame, voy a hacer pausa.